Hola, buenas noches. Domingo 24, ya lunes 25, hoy puntuales. Llevamos unas semanas haciendo programas los domingos a la noche, un poco para encauzar, digamos, la semana de una forma más efectiva, mientras intentamos descansar el resto del fin de semana. A estas horas pues tenemos 5 noticias sobre las que vamos a hablar. Vamos a dejar para el último lo de las elecciones de Francia, donde, por quien no lo sepa, parece que ha ganado Macron. Y vamos a entrar en los temas que creemos más interesantes en el día de hoy. Todos enfocados ya de cara a la semana que va a empezar en las próximas horas. Bueno, técnicamente empieza ahora. Y que vamos a empezar a hablar de esa reunión matinal de Bolaños con la consejera de la Generalitat, donde no sabemos muy bien cómo explicarlo. El gobierno no sabemos si es que no ha leído las noticias, si desconoce que estamos delante de una gente que eran delincuentes, si lo único que quiere es humillar al CNI. Realmente a nosotros se nos hace difícil explicar esta noticia. Lo que plantea el gobierno tras la reunión por el tema de la operación Pegasus, recuerden aquella supuesto espionaje a independentistas catalanes para otros, pues nada, que se investigaba unos delincuentes, a partir de ahí cada uno que interprete lo que quiera, pero va a proceder con 3 elementos. Primero, un control interno del CNI. Hombre, a ver cómo decimos esto, siendo elegantes, donde se meten los políticos a veces algo que aunque algunos no lo crean funciona, que se meta la política ahí en medio, pues parece todo menos inteligente, vamos a decirlo así de claro. Luego va a desclasificar documentos, lo cual, mientras sean documentos que se puedan desclasificar, nos parece que está muy bien. También podrían desclasificar los documentos del GAL, por decir algo, puestos a desclasificar cosas, o los documentos, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, señor Bolaños, los del indulto a los líderes independentistas del otro día. Ya que estamos hablando de independentismo, ¿por qué no desclasificamos esos documentos que se le han pedido en repetidas ocasiones y que se han negado a dar? Porque claro, si hemos de ser transparentes, seamos transparentes con todos. Luego van a elevar una comisión en el Congreso, entre nosotros, de estas que no valen para nada, vamos a decirlo así de claro, de estas comisiones secretas, donde va a ir la directora del CNI a explicar, vamos a decirlo con claridad, a no explicar nada, porque la función de estos servicios de información en principio es trabajar para el Estado y no explicar ciertas cosas, sobre todo a gente que tiene una capacidad intelectual, como muchos diputados, bastante limitada, vamos a decirlo así de claro. En todo caso, nos parece sorprendente este plegamiento, digamos, del gobierno a los partidos independentistas, que no dejan ser una continuación de lo mismo que hubo con los indultos. Recuerden, nunca indultaremos a nadie, dijo Sánchez. Pues parece que es la continuidad de esa línea. Y volvemos a lo que siempre explicamos en este canal, en este programa, que por qué se hacen las cosas. Uno puede decir, miran, porque no tienen ninguna capacidad en el gobierno. Vamos a reírnos un poco, también es cierto, pero intentemos analizar un poco seriamente estas cosas, porque que sean incompetentes Bolaños y compañía ya lo sabemos, pero seguramente hay que mirar más allá. Y lo que vemos algunos más allá es la necesidad imperiosa de agarrar los votos, sobre todo de Esquerra Republicana en el Congreso Español, porque se están dando cuenta que se está resquebrajando mucho Podemos. Ya veremos si vemos novedades con más diputados que van al grupo mixto las próximas semanas e incluso podría empezar a moverse algo dentro del Partido Socialista. Y esto implica que tienes que tener muy atado a todos los partidos, porque, por ejemplo, la votación del próximo jueves puede ir de 1 o 2 diputados y las siguientes pueden ser del mismo estilo. Y con Esquerra en el lado contrario del gobierno, que sería una novedad de este año, bueno, estos años de gobierno, pues tendría serias dificultades para aprobar ciertas cosas. Cosas que hemos dicho e insistimos, tampoco son trascendentes en sí mismo, es decir, los presupuestos ya están aprobados y el gobierno puede aguantar, como si pierde todas las elecciones en el Congreso, de ahora hasta el 2024. Esa es la realidad, que podría aguantarlo sin problema. Pero la parte de imagen que siempre preocupa al presidente Sánchez y a su equipo parece que podría quedar muy resentida. Pero no por ellos, y fíjense aquí el detalle que empieza a ser cada vez más interesante, sino por la imagen interna dentro del partido, que daría la sensación que esa promesa de Sánchez de que me junto con los raritos y ganamos sin problema, empezaría a resquebrajarse y empezaría a estar con todo
perdón la vulgaridad, con todo Dios en contra. Y parece que van más por ahí los tiros. Y si hay que sacrificar la justicia, ya se ha hecho, se da indultos, etcétera. Si hay que sacrificar los servicios de información, se hará. Pero la justicia, recuerden, no le sentó nada bien ese tema, y algunos creemos que los servicios de información tampoco va a sentar nada bien ese tema. Realmente estamos en un gobierno de despropósitos, en un gobierno que se pliega ante cualquier cosa y ante cualquier petición, por muy extraña que parezca, y nos da la sensación a veces que son capaces de hasta sacar la autorización judicial y el nombre de los agentes que la pidieron, con tal de satisfacer al gobierno de la Generalitat. Es un poco la ridiculez a veces del sistema de poner auténticos deformados de cualquier profesión al mando de la política. Y eso tiene un nombre, y el nombre es Partido Socialista, y tiene un nombre y apellidos, en este caso su emisario principal, el fracasado Bolaños, el que empezó el follón con su error en Murcia y que parece que sigue pilotando toda la estrategia de la Moncloa con error tras error. Cada vez que abre la boca Bolaños, seamos sinceros, pues las cosas no acaban de funcionar para Sánchez. Ya me dirán qué sentido tiene algo que, por mucho que refuten, la prensa internacional ha ignorado totalmente, algo como ha salido incluso que el dominio Catalangate está registrado hace meses y como ha salido publicado en diversos medios, está preparado de hace 4 meses e incluso se ha comentado, y es cierto, que se sabía hace casi un año y que ahora ha sido Puigdemont, que en ese momento de debilidad donde está incluso en su propio partido, saca al escenario esto para volver a ser el centro de atención, y a todo eso el Partido Socialista de Sánchez cae. Realmente no se puede ser tan profundamente vago intelectualmente para no darte cuenta de detalles tan sórdidos y podríamos decir casi banales. Poner en la picota a los servicios de información gente de Estado, algunos creemos que no tiene mucho sentido y que en todo caso es otro elemento perturbador de la realidad del gobierno extraño que tenemos en este país. Gobierno que, como decimos, está de la mano de Sánchez, adelantaron elecciones, pero la presión va a aumentar cada vez más por parte del nuevo equipo del Partido Popular. Recordemos, una vez olvidado Casado, ¿dónde está Casado? Casado es como Redondo, ¿dónde está Redondo? ¿Alguien se acuerda Redondo de Casado? Pues no. Pues parece que en Andalucía, de la mano de Moreno, ha dicho que antes del verano habrá elecciones, lo cual parece confirmar la realidad. Recuerden, cuando hubo las elecciones de Castilla y León, se habló y se filtró desde fuentes de la propia Junta de Andalucía que se retrasarían hasta enero porque las perspectivas eran malas o muy malas del año que viene, del 2023, pero la realidad es que un simple cambio de líder, y no en Andalucía, sino hablamos de en general, en España, es decir, Casado por Feijóo, pues hace que vuelva la ilusión al Partido Popular. Nosotros siempre hemos dicho, no es que la ilusión no volviera, o vuelva, o deje de venir, o no se haya ido, no. Es que Casado lo hacía tan rematadamente mal, que hasta si me ponen a mí de líder del PP, aumentan los votos. Esa es la realidad, porque el país, la economía, está como está, y la gente empieza a estar cabreada de la situación. Otro vuelco al PSOE parece claro según las encuestas en Andalucía, y aquí parece que la nueva dicotomía, vamos a llamarle de alguna manera así, PP-Vox, necesitará nuevamente sumar para obtener unos resultados que les den el gobierno. Esa parece la realidad, sería el segundo experimento, eso que nosotros llamamos los hechos de Feijóo, no las leyendas, los críticas, no, los hechos, que luego no se irá a hacer la foto, pero si tiene que pactar, pacta para que gobierne su partido. Y parece en Andalucía la línea va a ser exactamente la misma. Parece que va a ganar el Partido Popular de Moreno en esas elecciones que en principio ya han anunciado que serían sobre junio, y Vox depende del candidato que tenga, digámoslo con sinceridad. Si acaba siendo Macarena Olona, que hace unos meses parecía descartada, luego parecía incuestionable como líder y ahora parece que vuelve a estar en la picota porque se cree que hace más trabajo en Madrid que el que vaya a hacer en Andalucía, y son conscientes en Vox, esto al final es estrategia electoral, que esté ella o no esté ella, van a quedar en la necesidad de pactar con el PP. Con lo cual, ¿para qué quemar el barco? Da igual tener 12, 13, 14, 15, 20.
Sí, uno dirá, tendrá más fuerza, sí, pero quedarán detrás de Moreno, con lo cual la posición va a ser la misma. Y quemar ese barco cuando te está haciendo un magnífico trabajo en Madrid, pues está empezando a hacer dudar a más de uno si es necesario ese movimiento o no. En todo caso, cuentan la experiencia de Castilla y León, donde un auténtico desconocido pues ha acabado en el gobierno, el líder de Vox en Castilla y León, y cuentan que en el caso de Andalucía, sea quien sea, también acabarían en el gobierno. Porque una cosa es el candidato y otra quien movilizas para hacer la campaña electoral. Nadie duda que Macarena Olona será el referente, pero empieza a no ser tan claro si ella será o no la candidata en Andalucía. Habrá que ver qué cara y qué personaje ponen, pero parece que sea quien sea, va a estar en esa posición de necesidad para el PP de pactar con ellos para llevar al gobierno, como se ha hecho en Castilla y León. Y eso va a poner más presión al Partido Socialista, que va a seguir perdiendo elección tras elección, semana tras semana, tiempo tras tiempo, desgastando no solo al gobierno, sino lo más importante, empezando a desgastar a la propia estructura del partido. Nosotros llevamos tiempo diciendo que quien sacará a Sánchez del PSOE es el PSOE. Lo hemos dicho, creo que la primera vez que lo dijimos fue hace más de un año, cuando todavía estaba Redondo en el partido. Y la realidad es que hoy algunos medios han empezado a publicar, curiosamente, la misma historia. Nos la han pasado 2 o 3 oyentes por Twitter, 2 o 3 seguidores, nos han pasado artículos donde hablaban de que el PSOE se podía deshacer internamente porque no entendían esa postura de bloque del Partido Socialista y admitían, como decía algún titular hoy, que nadie tiene ya miedo a Vox en España. Y eso es una realidad que nosotros hemos dicho muchas veces. Se puede explicar de 1000 maneras. Obviamente siempre puede haber aquellos que tienen miedo a Vox y tienen miedo, yo qué sé, a la oscuridad, vamos a decirlo así, o a lo que sea. Pero la realidad que no podemos negar es que la mayoría de este país ya no tiene miedo a Vox. Porque ven a Vox como lo que realmente es. Un partido, y lo decimos con todo el respeto, populista, un partido que tiene sus votantes, un partido que es una escisión del PP un poco más allá, pero un partido que se comporta bajo las reglas democráticas, por mucho que griten algunos líderes socialistas y algunos líderes de izquierda. Solo hay que ver que si el gobierno ha pactado con Bildu, amigos de asesinos, vamos a decirlo así, claro, con Esquerra, amigos, no solo han pactado, sino que incluso les dan ahora intentar desmantelar el CNI, pues la realidad es que Vox, en ese aspecto, obviamente, está bastante más dentro del juego democrático que cualquiera de esos partidos. Y algunos lo hemos dicho desde el principio. ¿Que tiene su techo de cristal? Obviamente. ¿Que lo veremos en el caso de las elecciones andaluzas? Seguramente. ¿Que tiene la necesidad de pactar para entrar en gobiernos, para empezar a rentabilizar, que también saben gobernar? Seguramente. ¿Que en este país gobernar siendo una coalición, siendo segundos, acaba siendo en general tu principio de la desaparición? Seguramente. Se lo pueden decir a Ciudadanos en Madrid, se lo pueden decir, bueno, en Madrid y otras comunidades, obviamente, se lo pueden decir a Podemos y seguramente se lo podrán decir a Vox de aquí unos años. Y esa realidad parece que es la que es. Tenderemos a la larga a algo parecido a ese modelo francés, es decir, donde acabarán 2 partidos, ya veremos hasta qué extremos si van uno a otro. Nosotros somos los que pensamos que quedará uno entre el 3 y el 5 para entendernos, 3, 5 y otro entre el 5 y el 7. Más o menos quedará así la centralidad del país y luego cada uno se moverá pues el 5-6, por el 4-5, intentando captar votos. Pero ahora mismo la realidad es que para llegar a ese escenario, Vox pinta y pinta mucho, porque sin Vox el PP no puede llegar a gobernar, no solo en España, sino en muchas comunidades, incluida seguramente en Andalucía. Y eso implica pactos, acuerdos, diálogo en los lugares comunes, que para eso Vox es una escisión del PP, para encontrar lugares comunes, lugares donde se pueden llegar a acuerdos y donde, como critican desde las filas del socialismo, parece que algunos no acaban de entender que la situación actual en España es que ese miedo que venden algunos a Vox, que viene la ultraderecha, no sé qué, no existe.
Algunos obviamente le temen, algunos se creen esos discursos radicales incentivados no solo por la política sino por unos medios prostituidos, pero la realidad es la que es. Y la gente puede votar tranquilamente a un partido o a otro, luego saldrán los resultados que saldrán. Y la realidad es que en el Partido Socialista ese salto, digamos, donde parte de ese miedo venía incluso de las propias manos del Partido Popular, de la mano, por ejemplo, de Casado, que tenía ese pánico, ese, no sabemos cómo decirlo, complejo, o vaya usted a saber cómo citarlo, que parece que no tiene en este caso fijo, que curiosamente nunca había tenido necesidad, ni había tenido a Vox con fuerza en su propia comunidad. La realidad es la que es, el socialismo nervioso, el socialismo empieza a ver que ese discurso del odio empieza cada vez a cuajar menos y que estamos avanzando, como siempre hemos dicho en este canal y en este programa, en una consolidación de la democracia, donde las ideas dentro de la democracia pues funcionan. Y los votos raritos, tenemos a esos partidos tipo Bildu, etcétera, pues hay que, aunque nos moleste o les moleste a alguno, hay que respetarlos, porque miren, si hay gente que les vota, pues deben participar en el propio juego democrático. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Y vemos las elecciones de Francia, donde finalmente Macron ha ganado, y vemos dos datos claros. Ha ganado a Le Pen. El primer dato claro, que también hemos comentado, que es un poco lo que creemos puede suceder en España, siguiendo en este caso el modelo catalán, porque en Francia también tiene esa propia modelización, que es que ha llegado casi al 30% la abstención. Recordemos el detalle, las elecciones de la Comunidad de Madrid tuvo casi más de un 80% de votos, aproximadamente sobre el 80%, mientras que las catalanas apenas superaban el 50% de votos. Votantes que están cansados, votantes que no tienen partido al que votar, tema muy importante. Mucho francés no se identifica con Macron, pero obviamente tampoco con Le Pen, pues se quedan en casa. Y ese problema lo vamos a ver seguramente en el Partido Socialista en España. Mucho votante del Partido Socialista no se identifica con Sánchez, ya, no se identifica obviamente con Podemos ni con Yolanda Díaz, ¿qué vamos a explicar? Pero claro, no se identifica tampoco con Vox ni con el Partido Popular de Feijóo. Y la elección clave de estas hipotéticas nuevas elecciones, lo vamos a ver también en Andalucía, es que la abstención va a subir y va a subir en las filas de la izquierda. Porque las llamadas al auxilio que habían hecho desde la izquierda, van a pactar con Vox, la ultraderecha viene, pues como decíamos, pues nadie le tiene miedo ya. Se dan cuenta que son gente como el resto, como cualquier candidato, son gente que ha venido en muchos casos de fuera de la política y son gente, oiga, que lo hará mejor o peor, pero si lo hacen mal, ya no les votamos la próxima. Y el problema es que el Partido Socialista lleva anquilosado en 30 años con gente con 30, 40 años viviendo del chollo y sus gritos, aquello de que viene el lobo, parece que cada vez tienen menos fuerza. Y la realidad es esa. En Francia, fíjense el detalle, no es que gane Macron por, a ver cómo decimos esto, no es que gane Macron porque la gente quiera, no, es que la gente, muchos votantes de Macron no querían a Le Pen. Y esa es la realidad que ha pasado en el país vecino. Y fíjense que las primeras declaraciones de Macron ha sido hablar de los votantes de Le Pen, porque ha bajado prácticamente un 7% sus votantes Macron en las últimas elecciones, y eso quiere decir que la gente empieza a estar muy cansada, y ojo en Europa que cuando nos cansamos mucho, a veces nos olvidamos incluso de votar. Y los experimentos a veces son con gaseosa, pero cuando ves que algunos experimentos en algunos lugares, estamos por ejemplo pensando en Hungría, donde las elecciones no solo ganan, sino vuelven a ganar, pues parece que satisfacen a los votantes. Y al final, lo hemos dicho siempre, al final la gracia o la desgracia para algunos de la democracia es que sale lo que la gente vota. Y si la gente vota a un partido, pues adelante con ese partido, adelante con ese candidato, y luego que se pidan explicaciones si toca. En todo caso, la normalidad parece que llega cada vez más con fuerza a Europa, y en España, a pesar de los gritos de alguno, a pesar de aquellas palabras del pánico, el miedo, las llamadas al miedo, parece que se está normalizando todo. Y eso, para algunos que llevamos pidiéndolo desde hace meses y años, pues es un buen síntoma de reforzamiento democrático.
digámoslo así de claro. Obviamente, quien no lo quiera entender, que nos llame fachas, fascistas, todo lo que les dé la gana. Ya saben que esto es la libertad de este país, decir lo que quieras, luego copiarnos lo que decimos de aquí a unos meses cuando suceda. Y bueno, en fin, ya estamos tan acostumbrados que tampoco vamos a hacer mucha más alegoría de este tema. Que parece que, por cierto, en estos momentos donde es Ucrania, ahora que parece que está intentando pedir una tregua a Rusia, todo esto de la guerra lo hemos comentado en alguna ocasión, es un poco, no sabemos si la palabra es sorprendente, pero es un poco de analizar las cosas, vamos a ver, de una manera práctica y realista. Siempre decimos que cuando hay una información, miremos de dónde sale y por qué sale. Fíjense el detalle, hace unas semanas, unos días, se decía que prácticamente había tomado la iniciativa Ucrania, que estaba en desbandada casi el ejército ruso, y ahora parece que es el ejército ucraniano el que, según diversas fuentes, está pidiendo algún tipo de tregua y parón del asunto, con lo cual parece obvio que se está diciendo de que no deben ir tan bien las cosas. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, insistimos, y nos sabe mal decirlo, pero Zelensky y su gobierno solamente serán abandonados por Europa, por mucho que se impliquen, por mucho que hoy mismo ha llegado hace unos minutos, unas horas, porque saben que aquí decimos minutos, el único que sabemos que llegó hace unos minutos era Sánchez, porque se hizo la foto, el resto van, como es normal en política internacional, en una zona de conflicto, van con sigilo y con medidas de seguridad, menos Sánchez, que se casca un tuit nada más llegar, pero bueno, el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos se llegó a Kiev para entrevistarse con Zelensky. Suponemos que Biden pues no debe poder ir, debe ser una operación de mucho riesgo llevarlo allí, pobre hombre. Y la realidad es que esa apuesta que parece que se refuerza de algunos países a favor de Ucrania, veremos a ver qué resultados prácticos tiene. Los combates siguen, la guerra, como hemos dicho siempre en este canal, algo que es lamentable, sigue. Los que siguen explicando batallas, nos explicaron el otro día, pues que hay muchos corresponsales que siguen haciendo sus crónicas desde el hotel. Oiga, cada uno es libre de hacerlo desde donde quiera. Tampoco pedimos que la gente se meta en medio de una trinchera y se quede sin dormir, como recuerden aquellos pobres catalanes que fueron a la guerra desde el independentismo y volvieron al cabo de 2 días porque no podían dormir y no podían ver la Champions. Claro, las guerras no se paran a las 8:30 de la tarde para que los señores puedan tomar sopa caliente y un buen entrecot de ternera. Son cosas que uno se da cuenta en la vida y son cosas que uno debe reflexionar hasta dónde debe llegar los extremos de la violencia de la gente y hasta dónde hay que intentar evitar con las palabras, con a veces la información, con a veces, aunque a alguno le moleste, con incluso elegir a quién hay que escuchar. Cada uno entienda lo que tenga que entender, pero esas cosas a veces que no se ven son las que solucionan muchos conflictos y las que dejan en evidencia a mucha gente. Estamos delante de una situación curiosa, vamos a llamarle así, en el caso de Ucrania, porque pone en evidencia delante de muchos ojos la hipocresía de la sociedad europea. Nosotros vamos a empezar esta semana parece ya con plenos, a partir del martes, jueves votación importante, estamos en Madrid un par de días como cada semana, y vamos a ver cómo se desarrollan estos controles internos del CNI y si existe algún tipo de respuesta oficial o oficiosa. A nadie se le extrañe que pasen cosas esta semana, porque al final la responsabilidad de la gente está muy clara, pero también está muy claro que al final hay gente que acaba hasta los cojones de algunos y te hacen reflexionar sobre cosas que jamás deberías haber pensado. Esa es la realidad y eso es donde estamos ahora mismo. Nos vamos a emplazar hasta mañana. A la mañana, en principio, ya recuerden 3 programas, Mañana Negre y a la noche, y nuestro programa resumen, como siempre, Pato en Canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.